Hoy cuando repasábamos el diario La República, y esto antes de meternos en nuestro clásico contrapunto, nos encontrábamos en tribuna, en la sección de deportes, con una información. El decreto de la polémica entró en vigencia, ese es el título, y cuenta Andrés Cotini que el pasado viernes 24 de marzo entró en vigencia un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se exigirá el carné del deportista único, una certificación médico-deportiva que es imprescindible para competir. El mismo surge de la participación del Ministerio de Turismo, dice Cotini, y Deportes y del Ministerio de Salud Pública. Se establece su obligatoriedad para poder participar en competencias y se determina que dicho carné será expedido por la Dirección Nacional de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte a aquellos deportistas federados, así como también a los jueces y árbitros que tengan vigente el certificado de aptitud médico-deportiva, pero entre los detalles que se establece en su anexo I para la obtención del mismo, se hace una clasificación de los que se consideran deportes de alto riesgo, y allí, por ejemplo, están inmersos algunos deportes de combate personal, se especifica boxeo, amateur profesional o escuela, taekwondo y muay thai, y lo que dice la nota es que no estarían incluidas las otras artes marciales. Además, incluye en esta categorización a los deportes motorizados, automovilismo, karting y motociclismo, y se agrega también al ciclismo senior mayores de 35 años. Lo que dice el informe es que los deja sin competir, porque el decreto establece que deportes como el taekwondo, el boxeo y las actividades subacuáticas dejan a sus deportistas, con este decreto, menores de 18 años sin competir, ya que no se les otorga a ellos el carné de deportista único por considerarlos deporte de alto riesgo. En el taekwondo es incluso más duro, porque si bien los uruguayos de 18 años podrán entrenar este deporte de manera oficial, luego de pasar los 34 años deberán abandonar la actividad oficial, ya que tampoco les sería otorgado el mismo al superar esa edad. Cuando uno revisa esta página central de Tribuna, se encuentra con los presidentes de las distintas federaciones. Habla Federico Moreira, que dice que solo reglamentan el deporte federado. Habla el presidente de Taekwondo, Conrado González, que dice que con este decreto nos atrasamos 6 años. Habla Juan Carlos Montiel, de la Federación de Boxeo, que dice que es la guillotina para el boxeo. También Hugo Grossi, de tiro, que los encuadran como un deporte de alto riesgo y que ellos no están de acuerdo. Y también se hace referencia al impacto que esta decisión habría causado a nivel internacional y a una carta que la Federación Internacional de Taekwondo mostró por intermedio del Comité Olímpico Uruguayo, que le hizo llegar a este organismo, mostrando la preocupación con el tema. Muy claras las explicaciones por parte de la Federación, y a uno como lector le quedaba la duda de qué es lo que piensa y qué es lo que dice y qué es lo que argumenta el Ministerio de Turismo y Deporte, y si es tan así lo que dice este decreto. Y por eso nosotros, para escuchar todas las fuentes, estamos ya dándole la bienvenida al director de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte, Ernesto Irurueta. Gracias por estar en la 1410, Ernesto. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por llamar. Queríamos conocer tu punto de vista y escuchar una de las voces que faltan en todo este informe. Bueno, sí, lamentablemente es un informe que no consideró la posibilidad de que la Dirección Nacional de Deporte emitiera su opinión al respecto, a pesar de que el deportista que firma la nota, el periodista que firma la nota, sabía ya desde hace unos cuantos días de algunos pormenores que vuelve a reiterar en esta nota, sin haber tomado en cuenta las consideraciones que, por ejemplo, nuestro director de promoción deportiva, Carlos Paso, le hiciera llegar a raíz de esta noticia. Yo me la encontraba en Twitter, esta noticia, hace algunos días, ya como un adelanto de esto que nos encontramos hoy en el diario. Pero bueno, él tuvo contacto con nuestro director de promoción deportiva, que le aclaró algunos de los puntos, a pesar de lo cual reitera los conceptos sin tener en cuenta algunas de las explicaciones que ya se han vertido. Pero esto hace a quien maneja la información en todo caso, que no es la primera vez que lo hace así, pero no hace a nosotros. Nosotros queríamos escuchar esas precisiones justamente porque nos parecía de orden tener todas las opiniones sobre este caso. Bueno, algunas consideraciones, primero en términos generales. Sí. Tal como están presentadas las noticias, parecería ser que tanto la ficha médica, llamada tradicionalmente, como la consideración dentro de lo que son los deportes, de algunos deportes de alto riesgo, fueran una novedad en nuestro país. La ficha médica tiene más de 50 años, unos cuantos más de 50 años en nuestro país, gracias a que dentro de todas las políticas que nuestro país impulsó en forma, a principios del siglo pasado, en forma de adelanto en muchas de ellas como políticas sociales, en las políticas deportivas también,
pionero el Uruguay en muchas cosas, también lo fue en la preocupación del Estado por establecer mecanismos de, fundamentalmente, prevención y control de la salud de los deportistas. Sí. Es decir, cuidar el Estado la salud de aquellos que van a practicar deporte. Que dicho sea de paso, y perdóname que te abro en paréntesis, Ernesto, se ha reclamado cuando, me acuerdo en una de las últimas carreras hace unos meses, murió un señor de 70 y pico de años infartado y salió todo el mundo a reclamar que el Estado no se hacía cargo de las personas que practicaban este tipo de carreras, por ejemplo. Bueno, hay algunas vamos a hablar de eso dentro de unos momentos. Dale. Vamos a hablar de eso, porque algunas, por supuesto, algunas dificultades hay para la puesta en práctica de un control por parte del Estado de la salud de todos los que practican deporte. En primer lugar, entonces, esa aclaración. La ficha médica rige en nuestro país desde hace muchísimos años. Yo era pequeño y ya estaba la ficha médica, antes de mí. Y esto, repito, fue dentro de las tantas políticas sociales que el país desarrolló. Bueno, esta es una que es prácticamente inédita en el mundo. Muy pocos países tienen una vigilancia desde el Estado de la salud de los deportistas. En la mayoría de los países lo que existe es un traslado de la responsabilidad hacia las federaciones deportivas. Esto es, el Estado se desvincula del tema y le pasa la responsabilidad a las federaciones, con una consecuencia, sí, que cada federación fija o no fija sus criterios para esa responsabilidad. Claro. A veces ocurre en muchos países que les hacen firmar, le trasladan a su vez la federación en la responsabilidad a los propios deportistas. Sí, igual a los padres. O, bueno, por supuesto, en el caso de los menores, sin lugar a dudas. Bueno, el Uruguay no trabajó en la misma dirección, trabajó en tratar de tener una vigilancia a través de una certificación médica que expidiera el estado de salud de quien pretende practicar deportes. Esa vigilancia se realizara a través de la Comisión Nacional de Educación Física en su momento y luego, por supuesto, asumiendo el Ministerio las competencias de la Comisión Nacional, de la Dirección Nacional de Deporte hoy día. Esto se ha hecho desde hace muchísimos años. Sí. En el año 2010, y a raíz de las modificaciones que en lo que tiene que ver con la salud en general en nuestro país se produjeran en el periodo de gobierno anterior, con la instalación del Sistema Nacional de Salud, la reforma de la salud que se produjera en el periodo pasado, nosotros iniciamos una acción que tenía que ver con trasladar las competencias en materia de revisión de los deportistas, es decir, el realizar el examen médico para certificar el estado de salud de una persona, si está en condiciones o no de la práctica de un deporte, al Sistema Nacional de Salud. Sí. Esto quedó instalado en la ley de presupuesto de este periodo de gobierno a partir de un artículo que fuera presentado y fuera trabajado en forma conjunta en la Dirección Nacional de Deporte, el Ministerio de Turismo y Deporte, con el Ministerio de Salud Pública. Sí. Eso quedó instalado a la espera de un decreto reglamentario que en estos años se trabajó con un grupo interministerial a los efectos de aprobar una reglamentación de este decreto que finalmente se realizó. Sí. ¿Qué modificaciones trae este cambio que ha habido en todo esto que digo? En primer lugar, que las certificaciones médicas las harán para cada uno de los ciudadanos deportistas las instituciones habilitadas, prestadoras integrales del Sistema Nacional de Salud. Bien. Si yo soy afiliado a una mutualista, lo hará mi mutualista. Si yo estoy en ACE, lo hará el hospital con el que yo me atiendo. A priori, como deportista lo digo, me parece mucho más cómodo, ¿no? Bueno, y hay un lugar donde no se centraliza solamente. Recordar que en el sistema que teníamos actualmente, la Comisión Nacional de Educación Física, desde muchísimos años atrás, tenía instalado el centro médico, primero en esta casa de la que estoy hablando, Soriano 882, sí, acá en la vieja Comisión Nacional de Educación Física, y luego, con la construcción del edificio de 8 de octubre y propio, claro, el centro médico en 8 de octubre y propio. Eso en Montevideo. En el interior del país, el Estado fue desarrollando un sistema de asignación de la responsabilidad, en primer lugar, a médicos en distintos departamentos del país, y luego
a partir del año 2000 o 2001, creo recordar, que en oportunidad de estar aquí el Ministerio de Deporte y Juventud, el ministro Trovo, lanzó un llamado a licitación para que distintas empresas, por supuesto de la salud, se presentaran para ofrecer sus servicios en distintos lugares. Y de ahí quedaron algunas mutualistas en algunos departamentos del país responsables de la emisión. Sí. ¿Esto qué trajo como consecuencia? Bueno, si bien había un criterio único para la emisión del certificado, que no en todos los lugares hubiera la cantidad suficiente de prestadores, digamos, para hacer estos certificados médicos. Y hoy día, con una reforma de la salud hecha, con un sistema nacional de salud en el país funcionando, lo más lógico parecería ser de que los distintos usuarios, en este caso deportistas, tuvieran a mano en cada uno de los lugares, ya bien su mutualista o su hospital, para pedir esta certificación médica, que así va a ser como va a funcionar. Bien. Por allí no hay discusión, me parece, ¿no? Esto sería el carnet del deportista único. ¿Cómo? En la mutualista, en el sistema de ACES, haría esto del carnet del deportista único. Exacto, el certificado médico correspondiente. La revisión por parte del médico y, en su caso, dependiendo de qué deporte va a practicar, exámenes adicionales. Específico. Ellos, con ese certificado, vendrán a nuestras oficinas en todo el país para obtener el carnet del deportista, que va a ser lo que sustituirá a lo que tradicionalmente se ha llamado ficha médica, para presentar en el momento de la competencia. Es decir, que tendrán un carnet del deportista emitido por la Dirección Nacional de Deportes. Por allí, una de las consideraciones que aparece en este artículo, y que también lo ha expresado el presidente de la Federación Uruguaya de Taekwondo, es de que solo se reglamenta el deporte federado. Sí. Bueno, ahí hay que hacer una aclaración. Ya en el periodo de gobierno anterior, esta Dirección Nacional de Deporte emitió una resolución mediante la cual se circunscribió el ámbito de expedición de la ficha médica exclusivamente a deportistas federados. Sí. ¿Por qué ocurre esto? Porque a nuestro centro médico, tanto en Montevideo como en los distintos lugares en el interior del país, concurrían no solo los deportistas federados a solicitar esta certificación médica, sino personas de distinta naturaleza que practicaban o no deporte. Por supuesto, cuando estoy hablando de otras personas, estoy diciendo personas no federadas. ¿Pero y no está el carnet de salud para esas otras personas que no son federadas? Bueno, justamente, ¿por qué explico esto? Porque acá, cuando se dice que solo actuamos sobre el deporte federado, es que explícitamente nuestro universo de trabajo, en principio, se limitó, por una resolución en el periodo anterior, a los deportistas federados. Porque el universo nuestro, fundamentalmente, es ese. Sí, claro. Y ahora voy a hablar de las carreras de calle, por ejemplo. Sí, Ernesto, una de las cosas a las que se hace puntual referencia es al anexo I para la obtención de esta clasificación de los que se consideran deportes de alto riesgo, y en donde se detallan cuáles son esos deportes de alto riesgo. Es ahí donde me parece que se empiezan a herir susceptibilidades según algunos. Bueno, en primer lugar, se incluyó algún deporte que no estaba anteriormente clasificado como deporte de alto riesgo. ¿Desde cuándo está esa clasificación de los deportes de alto riesgo? Porque tú hablas de la ficha médica. A ver, el boxeo, como dice Montiel habla de la guillotina para el boxeo. Sí. Después hablaremos del boxeo. El boxeo, con el tema de las edades, ya no tiene problemas, no tiene inconveniente, porque se ha zanjado esa discusión. Hay una resolución expresa habilitando a los menores a la práctica del boxeo, o sea que no va a alcanzar... Desde los 14, ¿no? Exactamente, y no va a haber problemas con la práctica del boxeo. El problema ha aparecido fundamentalmente con la inclusión del taekwondo como deporte de alto riesgo. Esto tiene que ver con una recomendación y una fundamentación basada, por supuesto, en ella por parte de nuestro Centro Médico Deportivo para la inclusión del taekwondo como deporte de alto riesgo, considerando fundamentalmente que el taekwondo tiene riesgos en lo que tiene que ver con los golpes en la cabeza.
Hay algunas actividades deportivas que se ha considerado históricamente que tienen más riesgo que otros y que por lo tanto para prevenir esas actividades es necesario tener algunos análisis, exámenes más rigurosos que para los otros deportes que no están clasificados como tales. Esto no es nuevo en nuestro país. Es nuevo la inclusión, por ejemplo, del taekwondo o el muay thai, pero no es nuevo para los otros deportes. Cabe aclararlo porque esto además se lo hemos aclarado. Le fue aclarado no solo al periodista que firma la nota, sino también a las autoridades de la Federación Uruguaya de Taekwondo explícitamente. El decreto tiene un error, y eso es cierto, porque en el artículo 5º del anexo, donde habla del boxeo amateur y el taekwondo, porque allí los exámenes que se van a requerir para esos deportes son los mismos, ese artículo en particular habla también de la limitación de las edades para el boxeo, pero como no aclara que es solo para el boxeo, obviamente esa limitación, tal como está escrito ese artículo, alcanza también al taekwondo. Bueno, hemos aclarado, ya hemos tenido reuniones con las autoridades de la federación, se les ha comunicado telefónicamente, nos hemos reunido después de que eso ha sido un error, efectivamente, lo hemos reconocido como tal, y que ese error se va a subsanar, que nunca tuvimos la intención, ni la tenemos, de limitar la práctica del taekwondo, ni más allá ni más menos. Nunca tuvimos intención de limitar la edad de práctica del taekwondo, porque nos regimos por lo que, igual que en el boxeo, rige la autoridad internacional en la materia, que es la Federación Internacional. O sea que esto que dice Conrado González, de que en el caso de las artes marciales, los deportistas menores de 18 años de edad y los mayores de 34 no podrán competir más a nivel oficial, ya que no se les va a otorgar el carné del deportista único, corregido ese error, pasa a ser una falacia. Absolutamente, y esto, yo no sé la nota cuándo fue hecha, pero esto desde la semana, no desde la semana pasada, sino desde la semana anterior, ya le fue comunicado que esto había sido un error, lamentablemente, y lo asumimos con toda la responsabilidad que ello implica, y que deberá ser corregido. De hecho, ya fue elaborado y enviado un proyecto de decreto que está en vías de su aprobación, ya hablado con todas las partes, Ministerio de Turismo y Deporte, obviamente nosotros, Ministerio de Salud Pública y Presidencia de la República, para dejar en suspenso la puesta en funcionamiento de este nuevo decreto, para darnos un plazo que nos permita corregir este error y poder, además, como ha habido no solo de parte de taekwondo, sino que eventualmente de cualquier otra actividad deportiva, alguna observación que se quiera hacer, vamos a entablar porque estaba previsto además en el decreto y así está hecho, hay creada una comisión interministerial, Ministerio de Salud Pública y nosotros, que podrá escuchar y podrá hacer intervenir a otras partes para periódicamente establecer todas las modificaciones que se deban hacer en la materia. Bueno, todo esto ya estaba explicado, pero bueno, lamentablemente le parecería que para algunos... Sí, el sordo es el que no quiere escuchar, claramente. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Totalmente. Nosotros hemos reconocido, les quiero aclarar esto, nosotros hemos reconocido lo que ha sido un error en lo que tiene que ver con la limitación de las edades para el taekwondo, que hemos declarado y lo hemos explicitado de todas las maneras que eso se va a corregir y lo vamos a hacer. No queda la más mínima duda al respecto. O sea que en este momento está en suspenso la entrada en vigencia del decreto. Ya hemos dado la orden además a nuestro centro médico para que no se efectúen la aplicación de las medidas tal cual está establecido en el decreto y se van a dar Hola, a ver. ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí, se va a dar un nuevo plazo para esta modificación que hay que hacer y corregir lo que está mal. Ernesto, para poner en claro entonces, el taekwondo no se va a ver afectado porque se va a corregir ese error que hubo en el decreto. Con el tema absolutamente de ninguna manera. Con el tema del tiro, el propio Hugo Grossi, cuando uno se detiene en lo que dice el presidente de la Federación de Tiro, dice que se modifica muy poco porque son algunos exámenes que con los que difiere nada más.
se vienen pidiendo desde hace muchos años. Exacto. Con el tema del boxeo no hay problema porque en realidad no se puede competir hasta los 18 años, más allá de que lo puedan empezar a practicar o no, pero las competencias no pueden ser hasta los 18 años, o sea que un boxeador es federado a partir de que es mayor de edad y ahí ya se le otorga el carné. Van a poder practicar como boxeo amateur, Claro. sin lugar a dudas, a partir de edades menores, y eso ya está arreglado y está decretado ya, o sea que no hay ningún problema con el boxeo tampoco. Te hago una consulta. Cuando... Decime. Sí. Ernesto, una cosa. No, sí. No, dale. No, quería aclararles una vez más. ¿Qué pasa con...? Porque no quiero eludir el tema de ninguna manera. ¿Qué pasa con las carreras Sí. de calle, por ejemplo? ¿Qué pasa con las carreras de ciclismo de montaña a las que hace referencia? Moreira. Exactamente, Sí. Federico Moreira. Bueno, ahí tenemos todavía dificultades. ¿Cómo hacemos nosotros para controlar que cualquiera de ustedes el domingo en una carrera de calle quiera participar, se inscribe y puede hacerlo y no es deportista federado? Ujú. Ahí tenemos un problema como sociedad, Claro. en el cual todavía no tenemos un mecanismo realmente eficaz como para controlar a lo que no es sistemático. Porque nosotros lo que sí estamos tratando de hacer es controlar aquello que es sistemático, Claro. aquello que es de rutina, Es lógico. al deportista federado. Bueno, no tenemos facilidades para controlar a quienes se inscriben en una carrera. ¿Qué es lo que hacen los Que es la organizadores misma de la persona que carrera? sale a correr por la Rambla, porque el que se inscribe en una carrera seguramente es porque practica ese deporte y tampoco se puede controlar a quien sale a correr por la Rambla porque el running es el ejercicio que le gusta hacer. Bueno, Digamos que exactamente, eso nos pasa. Entonces, ahí tenemos todavía dificultades. Nos dicen desde el taekwondo, por ejemplo, y tampoco lo quiero eludir, sí, pero no, por ejemplo, la MMA sí, Muay Thai. o No, las... La MMA son las artes marciales mixtas, las que se hacen en jaula. Exacto. Y yo digo, bueno, es que ellos no tienen federación. Claro. Es más, y lo lamento mucho, pero esta es mi concepción personal. No involucra a la DINADE, no involucra al Ministerio. Yo no estoy de acuerdo con la realización de estas actividades. Ujú. Me parece que primero no debieran estar encuadradas como deporte. Y segundo, bueno, desde el punto de vista de la salud pública en cualquier país tendríamos que estudiar si está bien que este tipo de actividades se realicen. Sí, una discusión que se tiene con el boxeo desde hace mucho tiempo. Un tema de muy hecho, comercial ¿no? también el de la MMA, Sí, ni que ¿no? hablar. Te hago una Bueno. consulta directamente con esto del inciso y de las edades. ¿Qué pasa con los mayores? Porque hacíamos la puntualización de que los menores podrían practicar Sí. el deporte. Con la edad superior, con los 34, 35. Tampoco tienen ni van a tener ningún tipo de limitación. Otra vez más, eso fue un error al tomar las edades del boxeo y no aclarar Claro. que era solo para el boxeo. Claro. Quedó involucrado el taekwondo, pero nunca fue la intención. Ernesto, Paulo, una consultita. El tema es el de siempre. ¿Hay una intencionalidad política? ¿Hay una intencionalidad atrás de esto? A tu parecer, ¿no? Bueno, yo, la verdad, ¿de parte de quién? ¿De parte nuestra? No, de parte de un periodista que saca algunas voces y otras no. Y desoyendo Bueno. quizá algunas aclaraciones Claro, porque tú decías que tú habías hecho. No, ¿Qué pasos no, le hizo llegar no. estas correcciones que me parece que son claras de un mea culpa, de una autocrítica y de una autocrítica justamente que subsana el error y no perjudica a nadie? Yo no puedo contestar esa pregunta porque esa pregunta la debiera contestar el propio periodista, ¿no? Yo no soy quien para decir que haya una intencionalidad, no tengo ni idea. Lo que sí es, a mi juicio, absolutamente claro que no es la primera vez que nos ocurre, de que cuando uno no busca en la fuente la información, cuando tiene la información y publica la mitad de las cosas, evidentemente no sé si hay una intencionalidad política, pero sí lo que hay es un mal uso del ejercicio de una profesión. ¿Derecho a réplica, Debería Ernesto? tener ¿Van a un pedir poco derecho a manejado. réplica? Digo, me parece No, que yo no. La como verdad que- entidad la verdad podrían que pedir no. su espacio para aclarar esto. Totalmente. Pero yo creo que tenemos, curiosamente, cuando hay noticias buenas,
no se destacan de la misma manera, y cuando hay un resquicio donde hay una noticia que es producto de un error, bueno, se brindan 2 páginas enteras para sacarle jugo a algo que no debiera, que no va a tener podría haber llevado la noticia, la aclaración de lo que ha ocurrido, con todos los componentes, porque hablar tan livianamente acerca del tema en 2 páginas, sin decir en ningún caso cuál ha sido, no la intención de esta dirección nacional actual, ni la del periodo pasado, sino la intención del Estado uruguayo a lo largo de más de 50 años para cuidar y vigilar por la salud de los deportistas, es realmente una desconsideración muy grande hacia los vectores. Es decir, no se tiene en cuenta ni la inteligencia, ni se apela a informar correctamente a la ciudadanía uruguaya. Porque acá este país creó un sistema nacional vinculado a la vigilancia de la salud de los deportistas, ejemplo en el mundo. Entonces, tirar por tierra ese trabajo, alentando a que es malo tener deportes de alto riesgo, será muy discutible, y en todo caso tendremos que discutir si las medidas de prevención son correctas o no, por quienes tengan la capacidad de hacerlo, además. Que no soy yo personalmente, por ejemplo, quien tiene esa capacidad, pero sí son los médicos. Es buena tu aclaración de que Conrado González, el presidente de la Federación de Taekwondo, ya está al tanto de esto, por lo cual cae un poco estas informaciones que, como tú decías, quizás fueron hechas antes de que ustedes tuvieran esos contactos. Yo eso no lo sé. No lo sé, no puedo decir. Pero en todo caso, nosotros tenemos toda la intención, además, así ya lo hemos hecho saber en el ámbito que corresponde, de trabajar, profundizar estos trabajos junto con la comunidad médica, con la comunidad científica, con el Sindicato Médico del Uruguay, con las distintas corporaciones médicas que tienen que ver con el deporte o con los riesgos que el deporte puede generar, para, repito, profundizar en estos aspectos y mejorar lo que haya que mejorar. Sin duda. Porque nuestra intención no es atacar a ningún deporte, sino todo lo contrario. Bueno, justamente con respecto a eso nos llega un mensaje de un oyente que dice: ojalá Irurueta vaya a una clase de taekwondo y vea los valores de respeto que les enseñan a los botijas, los obligan a felicitar al rival si ganan o si pierden, y hace algún adjetivo más. O sea, yo, de hecho, creo que no decías nada en contra del taekwondo, sino todo lo contrario, diciendo que se van a subsanar los errores, y en ningún momento hablaste en contra de las artes marciales. Bueno, no solo eso, la Federación Uruguaya de Taekwondo, como otras, pero no excluida en ningún caso, ha recibido nuestro apoyo desde hace 10 años, permanentemente. Los equipos que ahora están en desuso, van a llegar unos nuevos, pero no por responsabilidad nuestra, porque han cambiado. Los equipos de protección que estaba usando el taekwondo para marcar cuando un golpe, fueron comprados con dinero proporcionado por la Dirección Nacional de Deporte. Equipamos en su momento con los equipos de última generación para que el taekwondo mejorara. Los hemos apoyado en forma permanente desde que yo estoy, desde el periodo pasado, en la Dirección Nacional de Deportes. Y doy fe porque es un deporte en que supo estar vinculado en algún momento, y la verdad que doy fe de eso, Ernesto. Por eso quería hacer alusión también a este mensaje, porque a veces las cosas se tergiversan y se malentienden. Tú hablaste, para ser concreto, de lo que tiene que ver con la MMA, que son las artes marciales mixtas, que se practican en una jaula en donde hasta el codo en la cabeza se permite. Y a tono personal hablaste además, así que... Pero bueno, yo qué quieren que le diga. No, está bien. Hay mucha gente que dice que el boxeo no tendría que ser un deporte que esté permitido por la cantidad de neuronas en cada golpe que se le mata a cada uno de los boxeadores que lo practican, y eso es un debate que como sociedad toda tenemos desde hace mucho tiempo, además. Sí, con muchas diferencias con lo que es, por ejemplo, esas peleas en las jaulas, ¿no? Que no solo por el tema de los golpes, en mi criterio. No es solo por el tema de los golpes, es una exhibición de lo más salvaje que pueda tener el ser humano en este momento, que yo creo que no hace nada bien desde el punto de vista cultural.
Ernesto, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en la 1410, habernos permitido escuchar la otra campana, porque siempre está bueno ante una información poder escuchar las dos voces, y principalmente la conclusión que se saca de esto es que el deporte no se va a ver perjudicado, que los niños van a poder seguir practicando el deporte que deseen y que el boxeo ya tiene sus propias normas y sus edades, y eso tampoco se cambia. Me parece que es lo más importante, saber que los niños pueden seguir practicando el deporte que deseen, y el taekwondo, que a veces muchos psicólogos incluso lo recomiendan para cuando hay niños muy violentos, que bueno, puedan sacar afuera algunas broncas que tienen y lo puedan hacer en el ámbito deportivo. Ernesto, muchísimas gracias. Los micrófonos sabés que siempre están en las órdenes ante cualquier otra aclaración. Muchas gracias a ustedes. Que pases bien. Ernesto Irurueta, el director de deporte del Ministerio de Turismo y Deporte.